251. Clasificación detallada de las denominadas psicosis. Dando por hecho que sabemos que no existen las psicosis entendidas hasta ahora como enfermedades puramente psíquicas, sino que todas las presuntas enfermedades son en parte síntomas de programas especiales biológicos y con sentido o combinaciones de estos, y que nosotros denominamos constelaciones, llegamos a la siguiente clasificación. A. Un único programa especial biológico y con sentido en una persona zurda. 1. Depresión primaria. A. En la mujer zurda sexualmente madura, menos en el embarazo y la lactancia y excluyendo también la píldora anticonceptiva. B. En el hombre zurdo en la andropausia. 2. Manías primarias. A. En el hombre zurdo. B. En la mujer zurda en la menopausia. 3. Depresión primaria y manía primaria con empate hormonal. Por lo tanto hablamos de depresión primaria y de manía primaria, porque ya con el primer programa EBS surge la depresión o la manía, lo cual tiene su sentido biológico. Todas las otras rarezas psíquicas eran o son siempre combinaciones de programas especiales biológicos y con sentido, siempre y cada vez en una combinación particular, donde llamamos constelaciones esquizofrénicas a las combinaciones transversales de las porciones cerebrales a izquierda y a derecha, tronco cerebral, cerebelo, médula cerebral y corteza cerebral. Junto a esto tenemos la constelación fronto-occipital, de delante hacia detrás, y la constelación cráneo-caudal, parte superior e inferior de la misma porción cerebral. La combinación o constelación de programas CBS de diversas partes cerebrales con todas las variaciones posibles, transversal, cráneo-caudal, etc. Y la combinación o constelación de más de dos programas CBS con las denominadas constelaciones múltiples. Nótese, también la combinación de varios programas CBS tiene siempre un sentido biológico, casi un sentido biológico combinatorio. La clasificación de la psicosis es muy simple y se basa en las tres hojas germinales embrionarias. Con respecto a la naturaleza tan específica de las diferentes psicosis veremos que naturalmente cada programa EBS, por ejemplo del tronco cerebral, se puede combinar con otro programa EBS del tronco cerebral, por ejemplo en el lado opuesto, en una constelación esquizofrénica del tronco cerebral, pero evidentemente también con cualquier programa EBS del cerebelo o del cerebro y viceversa. Pero comencemos con la psicosis primaria constituida por la depresión primaria y por las manías primarias, ya que éstas representan un solo programa EBS. 252. Las depresiones primarias y las manías primarias, grupo especial. El hecho de que las depresiones y las manías primarias formen un grupo particular es porque tienen solo un programa EBS que sin embargo se ha formado en condiciones especiales, o por ser zurdo o por empate hormonal. Mientras que el ser zurdo es un factor constante, el empate hormonal, al contrario, puede variar, por ejemplo a causa de la píldora anticonceptiva, el embarazo, la lactancia, un quiste del ovario, etc. Análogamente también la sintomática de la depresión puede transformarse en manía. Este cambio maníaco-depresivo casi artificial, al contrario que la constelación esquizofrénica maníaco-depresiva, también llamada demencia maníaco-depresiva por la medicina oficial, tiene siempre un solo conflicto que sin embargo de vez en cuando, en base a la situación hormonal y al contenido conflictivo, puede activar un programa EBS diferente, pero solo uno. Hablamos ahora de un conflicto que salta, es decir, que cambia de lado cerebral. Un pequeño ejemplo, una paciente de 50 años en la menopausia había sufrido un conflicto de territorio, reaccionando por lo tanto masculinamente, porque el compañero la había dejado, es decir, se había escapado de su territorio. Dado que tenía todavía muchas hormonas femeninas, las masculinas prevalecían solo por un poco, se encontraba en el denominado empate hormonal. En la medicina tradicional se ha llamado este suceso psicosis involutiva o depresión involutiva. Desde hace ya tiempo se sabe que esta depresión involutiva tiene alguna relación con las hormonas y que a menudo reacciona bien a los estrógenos. Pero dado que no se conocía la causa, ni siquiera se sabía que con los estrógenos el síntoma depresión desaparece y la paciente, si el conflicto no se resuelve efectivamente, entonces experimenta el conflicto de un modo diferente, esto es, como conflicto de frustración sexual, me ha dejado por otra. El conflicto se ha modificado entonces en su contenido por el suministro hormonal y ahora salta del lado derecho de la corteza cerebral al izquierdo. Y en lugar de una úlcera de las arterias coronarias con angina de pecho y depresión, lo que causa es una úlcera de las venas coronarias y una úlcera del cuello del útero y, dado que prácticamente persiste siempre el balance hormonal, una manía.
Si estos pacientes tienen mala suerte, y esta que citábamos la tuvo, se le puede ya diagnosticar tras poco tiempo un carcinoma en el orificio y en el cuello del útero, carcinoma ulceroso. Si la misma paciente hubiera tenido su conflicto de territorio en empate hormonal con depresión y angina de pecho a causa de una pelea con la vecina, entonces los estrógenos habrían sido una ayuda muy eficaz, ya que un conflicto de este género jamás se habría convertido, por lo que respecta al contenido, en un conflicto de territorio. Gracias a los estrógenos esta mujer masculina se habría convertido de nuevo en femenina y no habría sentido más el conflicto de territorio. Se habría acabado el problema. Hay frecuentemente muchos casos comparables a este con el embarazo o la píldora anticonceptiva, aquí en secuencia contraria. El mismo ciclo mensual, que en la naturaleza no existe, no es homogéneo, más embarazos y lactancias más largas. Los periodos más femeninos se alternan con otros más masculinos. Esto a lo que echando un vistazo nos parece o nos ha parecido ser constante en realidad no lo es, sino que se trata más bien de altos y bajos hormonales. Vean, queridos lectores, cómo son de fáciles las cosas cuando se escriben, y cómo se pueden complicar en la práctica. Por eso es aconsejable dirigirse siempre a un iatros, médico en griego, experto de la nueva medicina, así como para otros temas se pide el parecer técnico de un consejero especializado. De hecho, si en el caso anterior, que afortunadamente terminó bien, el conflicto sexual, tras el salto, hubiera durado 8 o 9 meses, incluso tras haber encontrado la solución se habría producido obligatoriamente una embolia pulmonar con la consiguiente muerte en el punto culminante de la fase PCL, infarto cardíaco derecho tras úlcera de las venas coronarias. Un aparato eléctrico se puede reparar siempre, en caso de necesidad de eliminarlo por completo y sustituirlo por uno nuevo, pero para el hombre y los animales no hay vuelta atrás. 2.5.2.1 Ejemplo, depresión con 3 recaídas en una muchacha zurda a causa de un conflicto sexual y o un conflicto sexual de marcar el territorio. Me gustaría darnos cuenta, queridos lectores, de una serie de 4 fases depresivas de una joven que son típicas respecto al discurso anterior, pero de las cuales seguramente ninguno habría comprendido jamás el origen si finalmente no hubiéramos descubierto el sistema. Las depresiones se manifiestan en empate hormonal, por lo tanto con amenorrea juvenil o postclimatérica, es decir, cuando las mujeres se vuelven más masculinas y los hombres más femeninos, o con el conflicto sexual o conflicto sexual de marcar el territorio de mujeres zurdas de tipo femenino. En el ejemplo que sigue se toma en consideración un caso parecido que es de verdad sorprendente ya que es tremendamente constatable y por ello completo sobre los 3 niveles, psique, cerebro, órgano, y porque la paciente, para ella de modo íntimo, ha diseñado una especie de diario de sus estados de ánimo. Estoy convencido que en breve tiempo este caso entrará a formar parte de la literatura médica mundial. El primer DHS. Conflicto sexual con surdería en el lóbulo temporal derecho. En octubre del 1983 la ingenua muchacha veinteañera dejó por primera vez en su vida la casa bien protegida de los padres para irse a estudiar a una ciudad universitaria extranjera. Como sucede a la mayor parte de los estudiantes, al principio tuvo problemas para encontrar una habitación, pero luego encontró una residencia de estudiantes un poco tosca en mitad del bosque, a casi 3 kilómetros de la universidad. Esto no le molestaba porque era sana y deportista y con la bicicleta no era ningún problema. También se puso muy contenta cuando los compañeros le dijeron que podía prepararse la cena en la cocina de la comunidad evangélica de estudiantes, y de hecho lo hacía. Pero tras pocos días sucedió la desgracia. El típico guasón de la clínica psiquiátrica cercana, presumiblemente un enfermero, entró furtivamente en la casa de la comunidad de estudiantes y esperó al momento en que ella se quedara sola, y cuando llegó se puso la máscara del buen compañero en quien se puede confiar. ¿Tienes novio o te lo montas sola? Si quieres probamos. Y ya se había echado encima de ella, la apretaba, le mordía el cuello e intentaba desnudarla. La muchacha al principio se quedó estupefacta, pero luego se resistió, dejó todo y escapó fuera para huir con su bicicleta. Pero el maníaco la siguió, aferró la bicicleta y la acompañó a través del bosque sin dejar de tocarle el pecho e impidiendo cualquier intento de fuga, ya que tenía cogida la bicicleta. Tenía miedo de gritar, ya que el tipo parecía loco, llevaba puesto un abrigo largo y estaba fuera de sí. Cuando por fin llegó a su residencia consiguió, con ánimo decidido, meterse dentro y cerrar la puerta antes de que él pudiera entrar.
Él permaneció durante 1 hora todavía delante de la puerta golpeándola. La muchacha estaba muerta de miedo temiendo que la puerta cediera. Vio en el espejo que estaba completamente pálida y que le temblaba todo el cuerpo. Después de unas 2 horas él se fue, pero regresó en las noches siguientes provocando de nuevo el pánico en la muchacha. Desde aquel momento, noviembre del 1983, se vio afectada por una depresión causada por aquella experiencia traumática conflictiva con DHS sexual. Desde entonces tuvo también espasmos vesicales. No encontraba ninguna explicación a ninguna de las dos cosas. De hecho deseaba tener novio, si bien no uno de esa clase. Esta imagen aparece en 1979. La muchacha que pintó este páramo en Sylt, en el periodo del florecimiento, tenía entonces 16 años y el mundo era todavía puro para ella. Toda la pintura irradia fuerza y optimismo. La joven ve su camino delante de ella a través del páramo florecido. El cuadro se pintó en el acantilado rojo de Dampen. El sendero conduce a unas casas acogedoras con el techo de caña, incluso el cielo refleja el rojo de la pradera en flor. Cuando una joven pinta algo así, significa que todo está bien en su mundo. Autorretrato con tercer ojo, diciembre de 1983. Para el cuadro de al lado, de arriba, resulta superfluo casi cualquier comentario. La paciente tenía ya 20 años cuando se transfiguró en esta imagen conmovedora en la que aparece destruida. El ojo derecho aparece fijo y sin expresión, y el izquierdo está cerrado. En la frente la paciente tiene un tercer ojo con el que, como ella misma recuerda, ve el mundo negro y sin esperanza. El autorretrato, pintado durante la psicosis de una profunda depresión, tiene una fuerza expresiva tan conmovedora que no se podría expresar más intensamente. Pintó este cuadro solo para ella misma durante la fase psicótica introvertida. Solo gracias a la suerte conseguí tener, tras una larga búsqueda, la mayor parte de las pinturas que había hecho solo para ella, según ella misma dice, como válvula para aliviarse un poco. El arte es la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos, estados de ánimo o sensaciones de modo que puedan ser revividos, aunque solo sea por el mismo pintor o pintora. Un cuadro que se pinta, no para tener un efecto sobre otras personas, sino casi como un diario del artista y solo para él, adquiere un interés del todo particular a causa de su sana originalidad. No me creo un conocedor del arte o un crítico, pero en función de simple observador me fascina siempre una cosa, que es, como en este caso, que el artista dispone de todas las capacidades técnicas para pintar a placer los cuadros en modo realista y preciso, y si tal artista intencionadamente, y por eso solo para sí mismo, renuncia a desarrollar esa capacidad y por el contrario se quiere decir algo a sí mismo de tal modo que utiliza medios expresivos para ayudarse, entonces no puedo pasar delante de ese cuadro sin preguntarme a qué o a quién esté referido. La rigidez como de máscara que los psiquiatras observan siempre en las depresiones verdaderas corresponde a la fase simpaticotónica de un conflicto activo. El DHS ha atacado a la paciente al inicio de noviembre del 1983, la conflictología se manifestó en las Navidades del 83. El sueño de una virgen fue destruido, cada mañana y cada tarde tenía que pasar por delante de la comunidad evangélica de estudiantes que estaba enfrente de su instituto, y siempre tenía miedo de encontrar al loco peligroso. Solo cuando volvió a casa por Navidad sus pensamientos cambiaron y la tensión la abandonó. La fase de un conflicto activo de la depresión o, en pocas palabras, la primera o ansiosa fase depresiva había durado desde el inicio de noviembre hasta las Navidades del 83. Cuando la muchacha regresó a la universidad, en enero del 1984, el conflicto se había atenuado, pero no resuelto completamente. Todavía vio repetidamente al loco y cada una de las veces se dio a la fuga presa del pánico. Solo cuando a finales de marzo del 1984 se trasladó a otra residencia de estudiantes donde tenía una vecina simpática, se sintió segura y finalmente la depresión en fase semiresuelta desapareció. Conflictolisis. Ya unos días antes del traslado, cuando todo estaba en orden, empezó a notar un cansancio terrible que no lograba explicarse. Estaba tan cansada durante todo el día que no podía salir de su habitación. Hizo el traslado con gran esfuerzo y seguía estando muerta de cansancio. En esta fase, que duró cerca de 2 meses y tuvo un desarrollo ondulado, la paciente estaba en una depresión en fase de solución.
Eso significa que después de cada conflictólisis la persona se siente adormecida y cansada, sin energías. Sin embargo, a pesar de eso, la mayor parte de la gente se siente muy bien. Pero si un paciente tiene una fase PCL vagotónica a continuación de una depresión con tensión, conflicto activo, entonces esta fase de pérdida de las energías se considera parte de la depresión. Al final de esta fase de reparación, fase PCL, vuelven también las energías. A menudo la paciente estaba tan cansada, a veces durante bastantes semanas, que no podía ni mantenerse en pie. En este periodo estaba solo en depresión en fase de solución. La depresión en fase de solución es todavía una depresión, pero con una cualidad del todo diversa. Por eso la pérdida de energías, el cansancio extremo vagotónico y, a menudo, los síntomas cerebrales son tan pesados que el paciente no se siente mejor respecto a la depresión en fase activa. Imágenes. Del diario pintado de la paciente tenemos una imagen de la fase aguda de la depresión en fase activa, el autorretrato con el tercer ojo. En esta imagen se expresa exactamente toda la rigidez y la tensión de este tipo de fase depresiva. El paciente con una depresión semejante se siente rígido como el hielo. Pero en el fondo la depresión de la primera fase es similar para todas las enfermedades cancerígenas en la fase de conflicto activo. Todos tienen una especie de obsesión de la que no consiguen liberarse, siguen pensando día y noche en su conflicto. La segunda imagen de febrero del 1984 aparece en la fase de conflicto reducido entre el final de diciembre del 1983, Navidades en casa, y el final de marzo del 1984, momento de la conflictólisis final gracias al traslado. En el cuadro la atmósfera es todavía gris, pero no tan desesperada, se ven ya los rayos de luz. Los siguientes versos del diario proceden de la fase de depresión en conflicto activo. Noviembre del 83, depresión en conflicto activo. Encuentro. La calle está casi oscura. En su horrible azul, blancos abedules se arrojan. A mis ojos aterrados. Te molestas por la lejanía. Inútilmente, ¿qué es eso? ¿Un niño? ¿Un hombre? ¿Un arbusto que se agita? No lo puedo apreciar. Los árboles son demasiado altos. Y él no se quiere dar la vuelta. El caminante. Noviembre, diciembre del 1983, depresión en conflicto activo. Lágrimas. En otoño lloran los árboles y crujen, cuando los fríos vientos los atraviesan. ¿Debo derramarlos o no? Puedes oír cómo suenan sus lágrimas. Los siguientes versos del diario proceden de la fase PCL de la depresión en fase de solución. 9 de febrero de 84, depresión en fase de solución. Mi alma es una bailarina, solo si la dejo libre. Corro detrás de ella, hasta que me caigo, con una larga red para mariposas, para aprisionarla de nuevo. Esta imagen fue hecha 2 meses después del autorretrato de desesperación y de profunda depresión con el tercer ojo. Durante ese tiempo la paciente entró en la fase PCL, unas 6 semanas después de la solución del conflicto. En esta fase la depresión, todavía presente en cierta medida, es cualitativamente muy distinta. Mientras que la pintura anterior se caracteriza por la depresión en conflicto activo, aquí vemos la depresión en fase de solución, es decir, sin espasmos. La paciente está adormilada y cansada, al igual que lo están todos los pacientes en la fase PCL, sus energías son todavía limitadas, pero ya se ven los primeros rayos de luz. Al igual que en la imagen superior se pueden reconocer claridades que rompen la tonalidad gris de base del cuadro. Sobre todo, como dice la paciente, en aquel periodo he podido observar de nuevo otras personas y cosas, mientras que antes me miraba solo a mí misma como en un espejo y justamente sin esperanza. La poesía siguiente aparece en el periodo sin conflicto con fase PCL terminada a finales del verano del 84. 1 de octubre de 84, durante el tiempo libre de conflicto. Bayas de enebro. ¿Cómo se recogen las bayas de enebro? Los pequeños caballeros amargos se defienden con espadas afiladas. Se dice, arbolito agítate y muévete. Arroja las espinas y las bayas a tus pies. Segundo DHS. Conflicto sexual en enero del 1985. El siguiente DHS se verificó en enero del 1985, cuando un estudiante israelí al que ella le había dado durante unos minutos información sobre la universidad en la biblioteca universitaria en diciembre del 1984, ya que se encontraba de paso, se presentó de improviso ante su puerta a las 11 de la noche. Le había dicho a todos los vecinos y a la casera que era su novio. Cuando la muchacha entró en la casa hacia las 11, la casera la saludó diciéndole, «Tu novio ha llegado ya». El estudiante israelí pretendía dormir en su casa. De nuevo la muchacha fue golpeada duramente por esta penosa situación.
pero no se amedrentó y lo mandó a un hotel. La mañana siguiente se alejó de la casa hacia las 7 y no regresó hasta la noche, cuando tenía vía libre. De nuevo se impidió que el conflicto durase solo un día, ya que el galán llamaba continuamente a los padres de la muchacha. El conflicto consistía en el hecho de que ella se habría alegrado mucho por la visita, hecha de un modo correcto, de un jovenzuelo simpático e incluso no habría tenido ningún problema en acostarse con un amigo. Pero el hecho de que siempre le llegasen estas cosas de mano de semejantes locos, que lo intentaban de una manera tan fea, la trastornaba. Sin embargo, la depresión que se inició el día del DHS duró solamente 14 días, y más o menos igual fue la fase de reparación. Tercer DHS. Conflicto sexual a causa de un casero molesto en Silt en abril del 1985. En abril del 1985 experimentó, o mejor dicho, sufrió otra descarga de DHS con DHS recidivo. La historia se inició de un modo totalmente simple. Durante las vacaciones semestrales la paciente quería pasar 2 semanas en Silt, donde su familia ya había estado frecuentemente. Un naturópata que la conocía le procuró un alojamiento que sin embargo tenía un defecto. El casero, de edad madura, era un manoseador y, evidentemente, lo era más con las muchachas jóvenes. El caso es que era un día de lluvia y nuestra muchacha estaba delante de los libros estudiando en la sala de estar, donde en esos días lluviosos se entretenían los huéspedes, cuando él se le acercó con una bata que casualmente se abrió a la vez que murmuraba cosas como tesorito y amorcito. Al final puso su mano sobre la espalda de la muchacha y la deslizó hacia el pecho. Esto fue demasiado para ella, de nuevo justo aquello que le daba alergia, otro maníaco igual que siempre. No lo toleró de ningún modo y se lo contó también al naturópata que, en lugar de esperar a que no volviera a suceder, llamó a la mujer del maníaco para que le pidiera a su marido que mantuviera sus sucias manos lejos de la muchacha. En aquel momento se desencadenó un infierno. Confrontaciones, interrogatorios, testimonios y repetir las descripciones de los tocamientos, amenazas y salidas fuera de tono, de tal manera que la muchacha, tras 5 días, abandonó precipitadamente la pensión con todo el cuerpo tembloroso, porque ya no podía soportar más que cada día le volvieran a abrir la herida con ese espectáculo criminal, aunque ella tuviese razón. De nuevo sufrió una depresión con espasmos en la vesícula. Esta vez la depresión duró unas 3 o 4 semanas en la fase activa y más o menos el mismo tiempo en la fase de solución. Por suerte la muchacha era joven y pudo olvidarse más rápido que otras personas, ya que como estaba estudiando se concentraba en otras cosas. 27 de abril de 85, durante el periodo de conflicto activo de la tercera depresión, Silt, Pascua, corro sola contra el viento, el más fuerte aquí de todos. Las cuencas del arrecife se rellenan además, turbias o un poco plateadas, lentamente, como el mosaico volante de los pájaros, que desaparece en el lejano torbellino de lo alto y lo bajo. Ovejas inmóviles de piedra, están desde siempre aquí, indiferentes, surgidas directamente de la tierra. Elevo los ojos, gris indiferente y planicies paganas. Mis pies están rodeados de un fango denso, para que yo no me hunda. Mayo del 1985, durante la fase de conflicto activo, después de la fuga de Silt, caducidad, en los tiempos en los que yo me encierro en el interior, y cadáveres embotados, en las vitrinas de los museos, entran por primera vez en contacto, unos con otros, las hormigas se escapan, de la caja de medicinas, y el suelo es negro, como el grito interior, silencioso, seco, dinamita para las branquias, bajo agua. Este cuadro aparece en el verano del 85. El mundo vuelve a estar en orden en abril del 1985, tras el tercer conflicto sexual en Silt, que sin embargo duró solamente unas 2 semanas. El paisaje dulcemente ondulado de la Franconie, pintado con delicados tonos pastel, irradia tranquilidad y armonía. El cielo es azul, rápidamente todo está en orden, tal y como debería ser normalmente para una muchacha joven. Cuarto DHS. Conflicto sexual a causa de la bajeza del compañero de su mejor amiga, noviembre del 1985. Todo enfermo que haya sufrido un DHS con un conflicto de larga duración tendrá ahí su punto débil, su talón de Aquiles, el punto vulnerable. Las cosas por las que otras personas pasarían tranquilamente, incluso bromeando, afectan por el contrario al paciente de inmediato abriendo la vieja herida y convirtiéndolo en una especie de alergia. Esta joven mujer siempre había deseado fervorosamente un novio razonable con el que poder tener niños.
pero solo se le acercaban absurdos maníacos. En octubre del 1985 había cogido un pequeño apartamento junto con su amiga y el prometido de esta, con el que la amiga estaba prácticamente casada desde hacía muchos años. Cada uno tenía su habitación propia, solo el baño y la cocina eran comunes. Reinaba la máxima armonía. Un día la amiga la invitó a la casa que poseía, diciéndole que estaría ausente temporalmente y que había suficiente sitio. Todo fue normal, pero por la noche la paciente comprobó que no le habían preparado la cama de huéspedes y que el prometido de su amiga se había metido en su cama, como si fuera la cosa más natural, a su lado y le comenzó a tocar por el escote. No podía ser cierto. La paciente estaba totalmente fuera de sí, todo el cuerpo le temblaba de la rabia y la indignación. No toleró ninguna invasión y la noche transcurrió forzosamente platónica. Cuando a la mañana siguiente la paciente esperaba una excusa, su indeseado compañero de cama le dijo, se trataba de una proposición y todavía está en pie. La paciente, esto me ha dado el golpe de gracia. Hasta este momento esperaba todavía que toda la historia fuera una broma estúpida. La doble desilusión fue enorme, por una parte porque me había tratado como si hubiese aceptado, por otra porque había engañado a mi mejor amiga. Cuadro de noviembre del 1985. Segundo autorretrato del alma, desde el momento de este DHS con conflicto sexual la paciente tuvo una profunda depresión, como muestra la pintura, que se inició pocos días después de esta experiencia traumática. El cuadro expresa una notable falta de esperanza y de fe. Todo es negro sobre gris y gris sobre negro. La paciente tuvo que sufrir nuevamente durante 2 meses por esta depresión en fase activa y luego otros 2 por depresión en fase de solución. Diciembre del 1985. Vacío. Los días son largos, demasiado largos para el vacío. Están simplemente ahí, también sin mí. Todo va y viene con monotonía, sin sentido para mí. Enero del 1986. Depresión en fase activa. Disfonía, cada vez más sueños, del Ártico o de Alaska, con claridad insuperable, de nieve y frío. Según mi opinión este cuadro posee, al igual que el autorretrato con el tercer ojo, la expresividad más fuerte que yo conozca, ya que no sigue ninguna tendencia, sino que de una manera totalmente genuina refleja solo el propio estado de ánimo. La pintora dice que de nuevo se trata de un autorretrato y que ha pintado solo lo que estaba dentro de ella. Y en su alma estaba el bosque gris de noviembre. Encima de la pintura escribió, las cornejas se reúnen, a miles, negras, negras a lo alto, muy alto, en la niebla de la noche que calaba, y ocupaban las ramas de los desnudos chopos, sin preguntar, ejércitos enteros, preparaban la llegada del frío. La pintura apareció tras el cuarto DHS de un nuevo conflicto sexual, ver texto. Al igual que el autorretrato con el tercer ojo es un grito de ayuda contra la desesperación, traducido al lenguaje un poco frío de la medicina como actividad conflictiva aguda, simpaticotonía, depresión en fase activa por ser zurda. Quinto DHS, conflicto sexual por una propuesta de matrimonio, diciembre del 1985. Solo por completar citaré también este último conflicto sexual que aparece en la fase activa del conflicto precedente, pero que solo duró unos pocos días. Un tipo gordote, el denominado amigo simpaticón, del que todos se reían y que era tenido por impotente, en la tarde del retorno a casa después de una excursión, empezó a contar vulgaridades, a cual peor, que lo único que hicieron fue hacerle parecer todavía más impotente, ya que en una visita con los amigos a la sauna la paciente se convenció de que su don Juan tenía los genitales de un niño de 3 años, atrofia de los genitales. Todos murmuraban y hablaban del eunuco bola de cebo. A la mañana siguiente se le encontró justo delante de la puerta de su apartamento de estudiante con una botella de vino espumante y le hizo una proposición de matrimonio del todo formal, arrodillándose frente a ella de un modo teatral, como en la peor de las novelas rosas. Sin embargo, a la paciente no le pareció para nada divertido, por el contrario se sintió humillada ya que todavía tenía en la mente las vulgaridades de la tarde anterior. Su reacción fue, ¿por qué se me tienen que acercar siempre estos dementes? Después de esto a la paciente le temblaba todo el cuerpo, se le había abierto la vieja herida. La última conflictolisis, del cuarto DHS, se produjo hacia el final de febrero inicio de marzo del 1986. Se llegó a una solución del conflicto duradera cuando la paciente comenzó una relación permanente con un amigo y desde entonces no volvió a mostrar signos de depresión, aunque durante ese tiempo tuviera que afrontar graves problemas familiares. Estar bien,
Diciembre del 1986. Un año después del cuarto y el quinto DHS sexual y correspondiente conflicto, la joven pintó el cuadro de la derecha, casi un idilio. Un perro boxer bonachón y sentado cómodamente en un sillón bajo la luz amarilla dorada y cálida que irradia una lámpara. El conjunto expresa un sentimiento de bienestar y confortabilidad. Apenas se puede uno imaginar que sea la misma persona que pintó los dos autorretratos la que realizó esta agradable pintura. El mundo se ha vuelto a poner en orden, los conflictos se han resuelto. Diciembre del 1986. Lo que salta a la vista en este inquietante caso es el hecho de que una joven se haya visto afectada y haya sufrido una denominada depresión endógena para la cual no se encuentran causas prodrómicas según los puntos de vista psicoanalísticos. La muchacha provenía de una buena familia burguesa acomodada, superó brillantemente la selectividad y es una estudiante dotada. Jamás habría sufrido una depresión por semejante suceso si no hubiera sido zurda. El psicoanálisis no se puede aplicar en el caso de la psicosis, eso es algo que también saben los psiquiatras. Más bien tenemos que aprender a comprender la realidad biológicamente y entonces las psicosis no serán como hasta ahora el libro de los 7 sellos. Las imágenes superiores se realizaron en abril del 1987 y pertenecen a la joven zurda que había sufrido 4 conflictos sexuales diferentes o también parcialmente conflictos sexuales de marcar el territorio. La figura de la base craneal, a la izquierda, muestra un edema claramente visible en la base del lóbulo temporal derecho correspondiente a un conflicto auditivo, lo oigo y no me lo puedo creer, y a uno de los órganos a los que corresponde marcar el territorio, en este caso la vesícula. Después de cada uno de estos DHS sexuales, la paciente sufrió fuertes espasmos en la vesícula durante la fase de conflicto activo. Se ve la arteria comunicante posterior derecha claramente desplazada hacia el centro oprimiendo el diencéfalo. Tras la solución de la serie de conflictos, gracias a la relación estable con un amigo, la paciente tuvo continuamente dolor de cabeza y un gran cansancio durante más o menos un año. La figura superior derecha y la inferior muestran la progresión del edema cranealmente. Sin embargo, aquí, si miramos atentamente, se nota un área cicatrizada en la zona frontal del lóbulo temporal derecho, a la derecha arriba una compresión evidente del asta anterior derecho al lado derecho, flecha. En esta región encontramos normalmente el correlativo del carcinoma bronquial. De hecho, la paciente se recuerda que, tras la solución del primer conflicto de abril hasta mayo del 1984, tuvo un gran cansancio con 2 o 3 semanas de tos fuerte que a veces hacía que casi le faltara la respiración. Por aquel entonces se sentía adormilada y apagada, apenas se podía mover. Como se ve, en realidad es mucho más fácil definir los programas especiales del cáncer en base a sus conflictos y a su localización en el cerebro, donde se encuentran los síntomas correspondientes, en lugar de definirlos a partir de síntomas orgánicos que normalmente, en todos los casos hasta ahora, son mucho más complicados de reunir. Si esta paciente no fuera zurda, sino diestra, por supuesto no habría enfermado de carcinoma ulceroso coronario ni de carcinoma bronquial, sino que los DHS habrían atacado el lóbulo temporal izquierdo del cerebro y habrían causado, como provoca normalmente un conflicto sexual, un carcinoma del cuello del útero y un conflicto de susto con carcinoma de la mucosa de la laringe, así como un carcinoma de la mucosa de la vesícula del lado derecho o un carcinoma rectal, conflicto de marcar el territorio y conflicto de identidad respectivamente. En el TAC superior de la izquierda, que muestra la parte siguiente de la base craneal, se ve bien que el lóbulo temporal derecho presiona hacia el centro. También respecto al lóbulo temporal izquierdo tiene un edema mayor, reconocible por la coloración oscura. Se ve también un FH por un conflicto auditivo en fase PCL. La paciente no se podía creer lo que escuchaba. También en la imagen de la derecha se observa claramente una compresión hacia la izquierda del asta anterior derecho. La presión deriva de un gran foco de Hammer con proceso expansivo a la derecha frontotemporoparietal todavía bien visible aunque esté cicatrizando ya y haya superado su punto culminante desde hace tiempo. Mientras el conflicto sexual con sus recaídas está relacionado con este proceso como un complemento psíquico, a nivel orgánico se refiere al carcinoma bronquial que vemos en la imagen siguiente. Solo en una mujer zurda el conflicto sexual se manifiesta hacia la derecha. En esta radiografía de los órganos torácicos no se ve nada extraño a primera vista. De hecho, el radiólogo ha escrito que la situación es normal, pero observando más atentamente se puede ver claramente un diseño a rayas en el área inferior derecha.
El mismo fenómeno aparece más reducido a la izquierda, dado que desde hace algunas semanas la paciente tiene una expectoración que no había tenido nunca, puede que solo puede ser un estado pasado residual. Conociendo el desarrollo, solo puede ser un carcinoma bronquial. En el no sistema de la medicina oficial se daría solo un diagnóstico supuesto para un cuadro así. Se realizaría una broncoscopía para confirmar o excluir el diagnóstico supuesto. Según el sistema de la nueva medicina, no se asusta al paciente cuando se entera de que ha habido un pequeño carcinoma bronquial, afortunadamente sin daños gracias a la duración relativamente breve. A esta paciente le dio la risa y afirmó que era de esperar como consecuencia lógica a la historia precedente. Admito que le había comunicado el diagnóstico de supuesto tumor ya antes de realizar la radiografía, según mi convicción de que cualquier médico habría podido descubrir la realidad del cáncer si hubiera estudiado de verdad a fondo, aunque fuera un solo caso, y me incluyo aquí a mí mismo durante mis primeros 20 años en la profesión médica. Lo mismo sucede con las denominadas psicosis, ya que nunca nadie se ha dado cuenta de las alteraciones vegetativas entre simpaticotonía y vagotonía que caracterizan todos los tipos de cáncer cuando el conflicto se resuelve, y que jamás ninguno ha preguntado al paciente en qué está pensando o ha estado pensando durante todo el tiempo, en lugar de tratar a todos los pacientes con el mismo rasero freudiano. Si se pregunta a un psiquiatra qué es una depresión, este se espanta y teme que se le quiera gastar una broma pesada, como si en la carretera se le preguntase a cualquiera qué es un coche. Pero enseguida se encuentra en dificultades porque, aparte de empeoramiento del humor del paciente, falta de energía y pensamientos obsesivos y deprimentes, no tiene nada más que decir. Ya cuando se le pide que haga la distinción entre las depresiones denominadas endógenas y aquellas reactivas, se mete cuanto antes a hablar de depresiones mixtas, que no es otra cosa que un hablador. Si en un futuro nos tomásemos la molestia de controlar en retrospectiva el desarrollo de nuestros depresivos, entonces constataríamos que no solamente todos han seguido al pie de la letra las 5 leyes biológicas de la nueva medicina, sino que también han sufrido una denominada fase depresiva nueva, es decir, una recaída. Por ejemplo, tras abandonar la clínica, cuando al volver a casa o al trabajo se les reabría la vieja herida, sin darse cuenta de ello, con lo cual sufrían una nueva depresión. Dadas las condiciones, el caso presente muestra de un modo claro y lógico la causa y el desarrollo de una depresión como una enfermedad cancerígena especial caracterizada por una constelación particular. Durante la depresión no se consideraba jamás el nivel orgánico, ya que casi no se notaba, es decir, en un caso normal de úlcera de las arterias coronarias, por no hablar del cerebro, ya que se consideraban enfermedades propias de la edad, llamándolas infarto cardíaco o angina de pecho o insuficiencia cardíaca. Si en una paciente se encontraba un carcinoma bronquial o un carcinoma en la vesícula, se entendía que eso no tenía nada que ver con la depresión. Por el contrario, en nuestro caso sabemos por adelantado que una zurda con un conflicto sexual tiene un foco de Hammer a la derecha peninsularmente y no a la izquierda como sucede normalmente. En las diestras un foco de Hammer así se forma solo con un conflicto de territorio, que una mujer diestra, por otra parte, solo puede sufrir con una constelación de tipo masculina, es decir, con amenorrea o después de la menopausia. De hecho, normalmente solo los hombres sufren conflictos de territorio. Es una estupidez buscar los conflictos en el sentido freudiano en una constelación parecida determinada de modo puramente biológico como es nuestro caso. Conscientemente he descrito este caso de depresión de una manera tan exhaustiva. Estoy convencido de que hay que estudiar muy a fondo un caso particular para llegar a comprender el principio general. Seguidamente hay que volver a controlarlo, pero en cualquier caso, una vez que se ha descubierto el principio, es mucho más fácil comprender los casos siguientes. En este caso se tenía además la ventaja de que no había otros médicos que complicaran el transcurso con la administración de tranquilizantes. Este caso además tiene la ventaja de que las diferentes depresiones se han sucedido de un modo claro una tras otra a causa de la relativa brevedad de los conflictos, a excepción de la última pequeña, y, otra cosa muy importante, tenían siempre distinto contenido conflictivo aunque el tema conflictivo fuera el mismo. La mayor parte de las depresiones son mucho más difíciles de clasificar porque normalmente se trata del mismo tema conflictivo que reaparece en las recaídas. A menudo las recaídas son también muy largas y la fase PCL se superpone a la siguiente fase de conflicto activo de depresión en fase activa. Además, el examen de los conflictos implicados en casi todas las pacientes con depresión, con la denominada depresión involutiva postclimatérica, es a menudo tremendamente difícil.
Normalmente se les deja en cualquier hospital psiquiátrico donde son sedadas hasta que no se enteran de nada o hinchadas a base de tranquilizantes, de manera que no sientan nada. Para semejantes enfermedades no se realizan TAC cerebrales, los exámenes a nivel orgánico se tienen por superfluos. Los parientes colaboran también a menudo de mala gana, si la salud de la abuela, que ya está en entredicho, se recuperara de nuevo. Solo daría complicaciones. Y si alguno hablara incautamente de cáncer solo escucharía, esto nos faltaba, que asustara a la abuela con la historia del cáncer.